Bienvenidos sean a otro capítulo de A dónde vamos. Me acompaña otra semana de aprendizaje más Isaac, grandísimo compañero. Perdóneme, lo agarré tomando agua. De menos se preocupe, no se preocupe, es lo de menos. Una bienvenida, buenas a todos. Espero que se encuentren bien. Pues estamos aquí otra semana. Menos puntuales para nosotros, los que estamos grabando, pero ustedes no se van a dar cuenta. Exactamente, y por eso grabamos y no transmitimos las cosas para tener oportunidad de equivocarnos las veces que queramos. Ya se Muy va. bien. No, imagínate luego grabar y luego, ¿cómo se llama? Transmitir y luego, es un Ah, hombre, es rollote. un rollo, sí. Y luego, deja tú, personalmente no me gusta el hecho de estar transmitiendo porque el hecho de que haya un chat te hace ruido a la conversación. Sí, Mm, y estás como que con la presión de la gente o con la presión de que no manches, a lo mejor no me está viendo nadie y pues entra muchos factores cuando estás haciendo algo en vivo. Entonces, si hacemos algo en vivo, pues realmente tendría que ser una ocasión especial para que valga la pena hacerlo en vivo. Pero ese no será el tema de hoy. Esperemos que les parezca interesante los temas que se platicarán el día de hoy. Y pues si hay algún punto de vista que les haya parecido interesante, profundizar un poco más, coméntenlos, opiniones externas, con algo que se nos haya pasado. Como siempre, pues no tenemos la razón del todo. Sin embargo, se nos hace interesante compartir puntos de vista. sí, Eh, Ujú. hablar de esto o simplemente el, hay que recordar a la gente que esto no es como que sabemos todo y queremos mostrarles al mundo que sabemos todo, no, simplemente creemos que es bueno hablar sobre cosas que puede que comúnmente la gente alrededor de nuestra comunidad no esté hablando o no se fue que no te voy a hablar. Y pues esta es una forma de como que llegar mínimo el tema y los subtemas a las personas. Exactamente. Y pues dándole un poquito de introducción más hacia los temas. La semana pasada se pone en uno de mis tops personales favoritos que he grabado. El podcast pasado se me hizo muy hermoso por los temas que se tocaron y por la forma en que hicimos nuestras propias conclusiones. Ujú. Y como tú me comentabas a la hora de estructurar mis ideas para este podcast, es que sería interesante ver las malas prácticas del ser humano, porque fue una de las cosas que se pudieron resaltar en alguno de los temas que tocamos la semana pasada. ¿Y por qué no darle más estructura a estas cosas? Porque así como hay cosas hermosas en la vida, pues hay que ser conscientes que siempre va a haber como que los lados malos. Y en Ujú. cualquier cosa, de hecho, es algo muy hermoso que me parece en el arte personalmente, que así las mismas técnicas que hacen que algo se vea muy bonito también pueden ser algo que te puede frustrar o que te puede llegar a ser terror si lo sabes aplicar de la manera correcta. Me vuela la cabeza y me parece interesante eso. Pero el día de hoy vamos enfocados hacia las personas, la forma de actuar de las personas, eh, y cómo, y cómo poder identificarlas o profundizar más en estos temas. El primer tema que le comentaba a usted, máquina, es la teoría de las élites. Está rarito está rarito la forma de pronunciarlo del autor. Ahí se las Ujú. dejaré abajo en la descripción para no cortar las ideas. Gaetano Mosca. Y hay una forma bien hermosa que se me hizo una forma que lo explicaron simplemente muy sencillo como para que todos lo entendieran. Ujú. Esta teoría va más enfocada hacia las ciencias políticas, sin embargo, se puede aplicar hacia la vida cotidiana si abrimos un poquito más la mente. Te Ujú. dice que la teoría de Toy Story 3, donde están en la guardería, para recordar un poquito y rascar en sus mentes de recuerdos cuando eran morros.
había una guardería que estaba vigilada o como que el dueño de el que guiaba todos los juguetes era un oso de peluche, el Otso, y Ujú. pues era feíto con su gente, o pues los que no les caía bien en este caso nosotros los vimos como que los nuevos, como que si puedes soportar este lugar, pues puedes tener lo más alto. Era como, bueno, Te vuelves aquí era, digno. sí, Ujú. sí, te vuelves digno. Como que te vuelves digno. Ujú. Y bueno, pues así era como la prueba, bien masoquista. Y muchos, de hecho, cuando yo vi la película con mis papás, sí me dijeron como que referencias de la guerra mundial, porque los campos de concentración y así. Y yo, yo no sé de historia, pero te sigo el viaje porque Sí, sí. qué chido. Suena chido. Y así, hasta que escuché esta teoría me empezó a hacer un poco más de sentido en de que no manches, ¿qué pasa cuando este Ken ahora es bueno, contexto, pues al final Lotso lo quitan del poder y como que su segundo al mandato era Ken, porque en algunas escenas sí se ve donde él toma el liderazgo, si recordarás la escena donde se va cuando encuentran a Buzz Lightyear que se sale del salón y Ujú. Ken es el que lo está interrogando, hasta que Sí. luego llega Lotso y le dice, no, espérate, es que está haciendo las cosas mal y a él le dice que no, espérate, hay que ser buenas gentes y ya se porta todo bonito. Y todos ahora ya no siguen a Ken, ahora siguen a Lotso y le dice que Y pues esta teoría pues va más del lado de que el segundo al mando sí era Ken por el hecho de que tiene una casa de Barbies cuando Ken no tiene casa. Y también algún dato interesante es que no sabemos cómo tienen piezas de refacciones, pero ahí dice que cuando les hace falta alguna pieza, pues ahí tienen piezas de otros juguetes. Perturbador. Pero, pero bueno, ya no nos vaya. Este no es el hecho de perturbar. Vámonos a la teoría de las élites que ahora, bueno, pues quitan al Otso del poder, pero siguen teniendo los mismos elementos. Ujú. Seguimos teniendo a la fuerza del guardián, que era el Bebote. Sí. Aunque ya no se ocupen las cámaras, el chango sigue en las cámaras. Cuando pudo haberse ido a festejar ahí con ellos directamente y no estarlo viendo desde las cámaras. Y así, hay muchos elementos que siguen estando ahí cuando simplemente puedes eliminarlos porque se supone que ya estás en un mundo de armonía. Entonces, ya empezaste a ver cómo se empiezan a juntar todas las piezas del rompecabezas con esta teoría de la película de Toy Story y la teoría de las élites. Si las empiezas a juntar las dos, te pueden decir que Ken puede volverse a convertir en un Lotso y ser igual de corrupto porque tiene los elementos. Ujú. Y pues cuando la teoría de las élites dice que para quitar una dictadura tienes que para quitar una dictadura la quitas con otra o si no, tienes que transformar otra vez completamente la forma de liderazgo. Y aquí es Sí. donde resalto que siguen los mismos elementos para que Ken siga siendo corrupto. Porque Sí, ya. sigue. Ujú. Sí, ya comprendí tu punto. Para dar un ejemplo mucho más rápido y voy a desenvolver tu ejemplo que mencionas. Es como la de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Cuando Francisco y Madero se puso al poder, la razón por la que cayó de volada es porque no quitó a la gente que siguió Porfirio Díaz durante mucho tiempo. Simplemente Victoriano Huerta, por ejemplo, no lo quitó del poder porque era un general de Porfirio Díaz y él es el que principalmente orquesta su asesinato. Creo que ese es ¿cómo se llama? Como que un ejemplo mucho más rápido Ujú. acerca de la teoría de las élites y del removimiento del poder. Y ahora, indagando en el ejemplo que estás poniendo, sí, también de volada para después poder hablar de esta y de conceptualización.
es el hecho de que no se está diciendo que Ken se hizo malo o que la Sí, sí, gente sí. que está en el poder se hizo mala. Se está dando a entender que con la remoción de Lotso como líder supremo, por decirlo así, por decirle un nombre, eh, se puede decir que los elementos que como que su guardia o sus primeros al mando, por decir una palabra, como que sus primeros al mando, sus generales todavía estaban ahí, ¿verdad? Exacto. Y no estamos diciendo que, o sea, obviamente es una película de Disney, entonces todo termina como que todos arcoíris y estrellas, ¿verdad? Entonces Sí. todo termina de que todos quedan en armonía, ¿verdad? Pero el punto que se está dando es que en un mundo ficticio, en un mundo más humano, menos feliz, se puede dar ese foco a que puede dar otra vez la mismo movimiento de ideologías con los mismos principios, pero con diferente cabeza. Ujú. Y suena algo muy interesante, porque en la preparatoria, ¿va? Cuando habíamos hablado acerca se había mencionado esto en historia, recuerdo muy bien haber pensado pensar una idea muy semejante, no de que, ay, se me ocurrió a mí lo mismo que el autor, ¿verdad? Que Ujú. esta historia. Pero creo que es algo que a alguien con mis capacidades como que sí puede como que hacer ingeniería inversa hacia esa idea. Y ahorita que cuando me lo habías mencionado, pues no tenía ni nada de idea, y ahora que lo mencionas es como que pum, ya agarré de volada la idea. Ok. Pero es porque ya lo había analizado previamente, y es una cuestión interesante. Eso de remover una dictadura con otra dictadura, o con algo, o tener que cambiar un problema de raíz, es algo. Creo que hay pocos ejemplos no ficticios, pero los pocos que hay son la prueba de por qué se tiene que hacer, Ajá. ¿verdad? Sí, es como que sí, existen poquitos, pero pues esos poquitos dan a entender por qué se hace. Sí, sí, sí. Y verdad que también te hace volarte la cabeza bien, bien hermoso este tema? Sí, fíjate que se me hace interesante. Creo que lo único malo es que si como oyente no has escuchado acerca de eso, ahorita todavía te estás rascando como que sí la cabeza y dices tú, Ajá. de que, bueno, ¿cómo está eso? ¿Verdad? Entonces, creo yo que como de nuestra parte suena interesante, pero creo que deberíamos indagar más para como que Para realmente llegar a una conclusión fija, porque si no nada más estaríamos viajando el tema y realmente nos podríamos despegar de una idea que realmente es. Pero también podríamos usar, y así como tú dices, de hecho los ejemplos que podemos sacar son muy ficticios, por ejemplo, en la película de Capitán América. ese se me había ocurrido, te iba a decir apenas. Exacto. De La que te... que, Sí, sí, sí. no, dale, dale, dale. Bueno, él será el super soldado. Cuando, antes de que se lo pusieran al capitán, le dices, él estaba preocupado de que qué va a pasar, o sea, el poder me va a hacer mal, y le dice que pues que no, tú eres un buen hombre, pues no vas a hacer malo. O sea, él era uno de los efectos secundarios del suero del super soldado. Si eras una persona mala, ibas a ser una persona más mala porque iba a resaltar ese pensamiento en ti. De hecho, Red Skull también se volvió loquito porque también le metieron el suero del super soldado. Sí. Y Steve Rogers no, o sea, él como que sí creció en muchos valores y es algo que podemos aplicar también. Es la moraleja que se tiene, que los débiles eh, le tienen mucho cariño al esfuerzo. Sí. Creo que un ejemplo mejor de la idea el elitismo se ve más que nada en la del soldado del invierno, ¿verdad? Que estamos Ujú. mencionando de que para quitar una dictadura tienes que quitar todo el problema de raíz o removerla con otra. Y es lo que Ok, pasó, ¿verdad? Si recuerdas la razón por la que Hydra sí. Esto lo pongo de ejemplo, no para como que. Otra vez están hablando de Marvel, ¿va? Pero es como que para poner en sintonía a los que nos están oyendo. Un ejemplo como que más reciente o más que puede ser más probable que lo hayan visto fue en la película de Ciudad del Invierno, que la razón por la que Shield se descompuso, se desplomó, es porque los elementos que estaban adentro, eran viejos miembros de la Hydra que los ujú, trajeron, ¿verdad? Entonces es como que traes un sistema
con gente que estaba en contra de ti y lo agregas a ti mismo y termina pasando lo de eso, de que se crea los ideales previos que se tenían, se mantienen porque el pequeño grupo prevaleció. Y ahí se escondió, nadie dijo nada. Ahí estaban todos. Y por Ujú, generaciones se pasaba la porquería. la chica. Pero bueno. Viva al final. Era. La, la ciencia ficción existe por algo. Ujú, Porque y hay muchas como que sacan este argumento que igual no es como que para agarrárselo así al pie de la letra, pero es ujú. el clásico de que al final y al cabo está pegado a la realidad, nada más que exagerado de una forma para, pues, para resaltarlo, ¿va? Así es. En efecto. Pero bueno, cuestiones hermosas que nos da la vida para analizar y para Ujú. dejarnos sin dormir. ¡Viva AMLO! Viva AMLO. No, no se crean, este no es un podcast político. Pues Bueno, yo me acordé del Fede Lobo del Viva AMLO. ¡Bibla! Sí, exacto. El señor Ay, del bigote. el señor Bigote. Clásico, Ah, clásico. clásico. Muy bien. Podemos seguir con los demás temas que de hecho le estaba comentando otras bambalinas. Sí. El hecho de que cuando nosotros, hablando de cosas como que malas, está popular, sí, por términos populares, está el maquiavelismo. Qué maquiavélico cuando una persona está haciendo o pensando algo malo. Y pues no, realmente esa no es en sí fijamente la definición de algo maquiavélico. Si alguien ha tenido la oportunidad de leer a Maquiavelo o buscar más definiciones de Maquiavelo, resulta que es usar las decisiones y el poder a tu favor y justificar pues sí, las decisiones, las acciones. Pero no siempre va a ser malo. Pero pues por tendencia lo estamos definiendo como algo malo. Del libro de Maquiavelo pueden encontrar un chorro de ejemplos. Y principalmente porque pues también se puede ligar mucho hacia cosas de capitalismo, que pues es un mundo muy grande, pero vamos a reducirlo a ejemplos chiquititos que tenemos aquí. Eh, pues uno de los ejemplos que te estaba comentando ahorita antes de iniciar Sí. es el hecho de que pues no podemos tener contentos a la gran mayoría de personas porque cuando tú te vas, bueno, este es uno de los ejemplos que me puse a buscar para prepararme el tema, que comentan que si nosotros queremos tener contentos hacia algunas personas, no vamos a tener contentos hacia otras. Sin embargo, el hecho de que nosotros estemos tratando bien a estas personas, este es un ejemplo muy, muy como que un caso hipotético que me estoy poniendo aquí para poner el ejemplo, no es como que, si sigue el pie de la letra esto iba a pasar. Entonces, si yo estoy favoreciendo hacia estas personas, significa que yo las estoy usando a mi favor porque pueden hablar por mí el día de mañana. Y estas personas que se están quejando, pues no me sirve. Y pues a mí como persona, independientemente, a mí me beneficia. Ujú, Entonces, por eso así es como que, qué malo, qué maquiavélico. Y pues sí, realmente, pues sí, es algo maquiavélico. Y pues así, por eso se relaciona con algo malo. Pero pues, estás usando nada más las elecciones hacia tus favores. Y tengo una cucaracha que está, a ver si no vuela. a ver si una abuela. Una cuestión que te iba a mencionar, creo que deberías de volver a como que o decir la definición, porque creo que te perdiste en ese hilo de entre explicando qué es maquiavélico y mencionar su autor. Entonces, Ujú. eh, eh,
¿Por qué no vuelves a decir como que de nuevo la definición así concreta de lo que es algo, de que lo que es maquiavélico? Ok, ustedes también lo pueden buscar. Sí. Dice que actúa con astucia y para conseguir sus propósitos, que actúa inteligentemente para favorecerme a mí, vamos a ponerlo así de esa forma, Ujú. y, Para favorecerse a uno mismo. ajá, favorecerse a uno mismo y, ¿cómo decirlo? Mm. Se puede decir que puede decir que es por medios amorales Sí, ándale, gracias, gracias, que es al, pues sí, de hecho van de la hacia mano. las decisiones malas, que para conseguir un buen fin hay que tomar decisiones amorales para un fin más grande. Sí. Entonces, vas a perjudicar quizá algo o no vas a perjudicar, sin embargo, es como que una decisión no correcta, por así decirlo. Por eso es amoral, porque sí va dentro de la moral, sin embargo, Va en contra o va es en opuesto. contra. Ajá. Y esta es un video bien interesante que puede caer aquí en el ejemplo, vato. Creo que ya lo he mencionado antes, Diego Rosarín. Y él ponía el ejemplo de Shark Tank y un negocio que se le presentó para vender asesorías de la escuela y así. Y Ujú. entonces decía que pues puede ayudarlo así de que con algo muy sencillo, con un tema que batalla, oye, mira, te explicamos y ya si de plano no entiende, oye, ¿sabes qué? Te podemos hacer la tarea directamente y ya no batallas. Pero pues obviamente tienes que presentar tu examen y eso ya no nos corresponde a nosotros. Ujú. Entonces, eh, Diego Rosarín dijo, o bueno, fue como que analizándolo un poco más a profundidad. Sin embargo, se me hizo muy mala onda que pues sí, como que se vio como que una crítica muy directa a el odio. Si lo ves, tienes que ser un punto muy medio como para realmente consumirlo, porque es un vato que sí se va muy a la crítica de lo malo. Y él decía que pues es un ejemplo, es un negocio amoral porque es, dentro del capitalismo es moral. Sin embargo, no es correcto que te hagan la tarea. Porque el capitalismo, ¿qué es lo que vende? Vende la urgencia de lo que las personas necesitan, Sí. tanto del producto que estás dando y como quien pueda hacer ese trabajo Bueno, y que ujú. necesita el dinero para, pues, para vivir. Sí, se puede decir que es un sistema donde para que haya un productor o un vendedor ocupa haber un consumidor o un comprador. Exacto. Y pues es el ejemplo que él decía, o sea, ese no es correcto. Bueno, es que sí se fue muy, muy, muy genocida hacia el tema. Se fue muy por el lado de la crítica así intensa. Y decía así, o sea, ¿no te parece correcto entonces que tú contrates a alguien para que te limpie el baño? ¿No te parece correcto que que le pagas a alguien para, para que vaya por tu caviar de rápido, tu comida carísima y va, te la lleva? Entonces, ¿no te parece correcto? ¿No te parece moral que le pagues a alguien para que haga tus tareas? Por eso esto es un ejemplo de lo que decimos que es amoral, porque sí es dentro de la moral, sí entra, pero pues no es como que algo correcto Ujú. Moralmente. moralmente, ajá, Sí, esa es la cuestión. Sí, como que el punto. Yo creo que lo más visto este tema de maquiavélico es es acerca de personajes de ficción, ¿verdad? Que es donde más he visto este tema. Y una forma en la que lo puedo plantear, gente, para que comprendan más de lo que estamos tratando de aterrizar la idea, se trata acerca de toma de decisiones que es esa típica frase de que el villano tiene razón
pero la razón que lo que lo hace un villano es el medio que quiere utilizar. Ajá. Es como que así creo que es una muy buena forma de ejemplificar la idea que queremos dar con un tipo de mala tendencia y que sería como se llama una mala acción humana, como estaba mencionando al principio. Y de eso creo que sí puedo utilizar lo que es maquiavélico, es cuando el antagonista tiene razón, pero lo que lo hace antagonista es qué medios está utilizando. Así como que esa es una forma eh, fácil de digerir que creo que les puede ayudar para comprender este tema que ahorita estamos discutiendo, este subtema que estamos discutiendo ahorita mismo. Creo que esa sería la mejor forma que se me ocurrió explicarlo. Y es como se llama, y así siendo como que una reflexión de un completo círculo, ¿verdad? De que lo que hace el protagonista, o sea, lo que hace que el protagonista sea el protagonista es el hecho de que elige los medios morales para cumplir su cometido, y lo que hace lo que hace los mejores villanos son cuando tienen la razón, y lo que lo hace un villano es La forma en cómo... Ujú. utilizar medios amorales o ser maquiavélico, ¿verdad? Exacto, y pues ya se estarán imaginando Thanos y están habiendo ahorita guiño, guiño, spoiler, Falcon y el Soldado del Invierno. Y así podemos seguir la lista. Y pues, wow. Me encanta esto cuando algo hermoso puede llegar a ser algo malo. Así como que hay cosas buenas en tu idea, eh, pues hay cosas malitas. Y pues al final y al cabo, así hay muchos casos de éxito. O, por ejemplo, ahorita en la pandemia, a muchos les afectó. eh, o sabes que yo quería ese negocio y ahora en cuarentena ya quebró el negocio, entonces lo puedo comprar. Y bueno, esto ya va fuera del maquiavelismo. Este es un ejemplo de que dentro de las cosas bonitas hay cosas feitas. Ujú, en efecto. Y, y pues así. Me vuela la cabeza este tipo de temas. Y hay veces en que, pues uno como personas correctos, no sé, como que no nos podemos llegar a imaginar que este tipo de cosas existen. Y de hecho hay veces en que también lo comento con Álvaro porque tampoco no estamos como que en la situación para dar alguna opinión fija por el hecho de que nosotros pues, no vamos como por ese rumbo. Ujú. Sí, es como se llama. Lo interesante de esos temas es cuando te deja reflexionando, ¿verdad? Te deja pensando. Ujú. Y, y creo que es la mejor forma que te pueden dar algo para que te deja pensando, quieres ver más, y así es como uno llega al aprendizaje. Exacto. Y fíjate que esta frase la dejaba para el final, sin embargo, ahorita encaja perfectamente que el silencio es un tesoro de respuesta y de mejores preguntas. En efecto. Wow. Oh, pues sí, pues a veces he usado a veces he visto en el podcast que dices una cuestión y a veces simplemente me quedo pensando, o sea, se puede escuchar que hay un silencio como de 2 segundos y ya contestes porque pues estoy pensando o estás, a veces inconscientemente lo hago como que para hacer que la persona que esté oyendo esto o viendo esto como que se enganche, Ujú. porque si tú lo estás escuchando te saca de onda, dices tú, de repente es que ya hay silencio ahí, te llama la atención, ¿verdad? Ajá. Y simplemente creo que es un buen recurso cuando se trata de grabar algo en una conversación. Fíjate que eso es de las cosas que he aprendido pues desde que estaba empezando a grabar contigo, de que pues, tú ya tienes la magia de que lo aplicas inconscientemente y a mí todavía me falta la práctica, porque
Sí me ves con cara de que a la bestia, ya se fue por su viaje. Mm, al chicle, sí. Y pues Sí, así. como que, sí, como que empieza la grabación y como que pasas de saber qué decir, ponerte nervioso. Ujú, Pero para mí, ¿cómo se llama? Bueno, ya, como que para cerrar el tema de Maquiavélico, pues ya se cerró, ¿va? Ya mencionamos que se puede decir que son acciones están en lo correcto, pero que son amorales, que no son moralmente aceptadas. ujú, Y ahora hablando de otra cuestión, así para tener, eh, pues para poder hablar de algo, ¿va? Ya sí, para dejar de hablar algo de una forma muy técnica y ahora pasarnos como que así una plática entre tú y yo, ¿va? ujú, Aquí grabando, ¿va? Como que como que empieza la cámara o empieza a grabar y como que tú te pones en, vamos a decirlo, piloto automático y sí. cambias. Pero en mi caso, para mí es como se llama, es como que, ya estoy grabando, es como que, para mí es como que, ok, genial. Y yo sigo todavía, ¿cómo se llama? En mi, en mi modo de simplemente estar escuchando o estar como se moviéndome o estar aquí escuchándote. Simplemente como que para mí no existe como que un cambio de switch, ¿verdad? Ajá. Para mí, tú dices acción y es como que, sí, a darle. Sí, 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 estar al pendiente así de las cosas. Mira, ¿sabes qué? Vamos a aplicar las reglas del pasado. Como ya vimos que esta plática ya tomó un parteaguas, ¿qué te Sí. parece si lo hacemos como en los viejos tiempos de dejar una segunda parte? Está bien, está bien, está bien. Ujú. Ujú.